8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, en punto noticias de Radio Pichincha. Tenemos ya a nuestra segunda invitada, se trata de la economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central, analista económica que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo le va, economista? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República presentó nuevas cifras de empleo en una cadena nacional, según los datos que maneja el gobierno. El empleo pleno está en alrededor del 36% de la población económicamente activa y se han creado, dijo el mandatario, 443,000 nuevos empleos desde mayo de 2021 hasta diciembre de 2022, lo que él ha calificado como una cifra histórica. Hay varios comentarios ya en redes sociales de expertos en la materia que dicen que estas cifras están alejadas de la realidad. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? ¿Usted ha podido revisar las cifras? ¿Es así? ¿Esta noticia que da el presidente de la República es creíble? Muy buenos días, Licenia, Alexis, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación. Saludos, economista. Efectivamente, he revisado las cifras y yo creo que hay que ser responsables en el sentido de que el mercado laboral en el Ecuador no se puede analizar solamente viendo cuáles son las cifras de desempleo, que efectivamente, tal como muestran las cifras del INEC, es la más baja, ¿sí? Desde los datos que se pueden ver en la página web del año 2007. Pero hay otra cosa muy importante que tenemos que revisar, que es el grado de informalidad, el grado de subempleo que tiene la economía. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, los datos de informalidad, en el Ecuador a diciembre del año 2022 estaba alrededor del 53%, que es el dato más alto, en cambio, desde diciembre del año 2007. Y todavía sigue siendo el dato más alto después de la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, la gente necesita trabajar, Alexis, Licenia y todas las personas que nos están escuchando. Entonces, cuando tú dejas o no tienes empleo, buscas estas fuentes informales. ¿Y qué significa fuentes informales? Que trabajas más de 40 horas, que no te pagan el adecuado. Vemos en las ciudades principales, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en Quito, todo ese tema de la informalidad. Entonces, yo creo que hay que analizar. Sí, los datos nos dicen eso del desempleo, pero se olvidan contarnos la historia completa del otro lado del tema de informalidad, que creo que ahí es el reto muy importante también y que tenemos que seguir trabajando. ¿Y por qué es importante? Porque si solamente vemos una partecita de la historia, las políticas públicas que nosotros vamos a aplicar no van a ser completas. Van a ser justamente creyendo que estoy haciendo bien las cosas cuando tengo una informalidad muy grande, cuando todavía los jóvenes siguen siendo el grupo etario que más complicaciones tienen para encontrar trabajo. Entonces yo creo que por ahí es importante ir depurando, ir analizando y complementando el análisis. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. A ver, con respecto a lo que usted nos decía, quisiera también que nos ayude a entender un poco si estas cifras que da el presidente se compadecen, si hacemos un comparativo con los nuevos afiliados de la Seguridad Social, por ejemplo, y qué nivel de calidad de empleo es del que está hablando el presidente Lazo. Claro, a ver, yo creo que para los que nos escuchan un poco entender estas formalidades, ¿no es cierto?, que nos dan en el mercado laboral. Tienes diferentes clasificaciones. Tienes el empleo formal, que quiere decir que te están pagando bien, que tienes una seguridad social, ¿no es cierto?, por tu empleador y que trabajas al menos las 40 horas. Después tienes este trabajo informal que yo decía, que no estás en la seguridad social, que incluso te pueden a veces pagar menos del básico y que puedes estar realizando trabajos que no necesariamente, ¿cierto?, están en los mercados adecuados. Pero ¿qué pasa? Y si vemos los datos de la seguridad social, ha aumentado mucho la afiliación voluntaria. Y eso es lo que yo les decía hace un momentito. Si yo a mí me despiden hoy, ¿no es cierto? Y he venido trabajando algunos años, al menos no quiero perder la continuidad en el IES por el tema de salud, por mis hijos, etcétera. Entonces yo hago ese esfuerzo, los que pueden o los que podemos, y me afilio voluntariamente. Pero eso no significa o no me quiere reflejar de que yo estoy teniendo un salario adecuado o que estoy trabajando de manera adecuada. Entonces, no he revisado los últimos datos recientes de la seguridad social, pero hasta el mes de noviembre pasaba eso, que justamente estaba aumentando básicamente este tema de la seguridad o de cómo yo me afilio voluntariamente. Entonces, por eso, Alexis y Licenia, lo que ustedes decían, ¿qué tipo de empleo estamos generando en el Ecuador? ¿Es empleo de calidad? Lamentablemente no, no es empleo de calidad. El desempleo nuevamente baja, sí,
pero no estamos viendo la otra cara de la moneda, que es el tema de la informalidad, que es el más alto desde el año 2007 también. Economista Artola, hay expertos también en materia económica que señalan que se ha reducido la población económicamente activa por diversas causas, entre ellas la migración, y por lo que usted señala, las personas que antes tenían un trabajo formal han pasado a la informalidad y muchas no han podido ni siquiera afiliarse a la Seguridad Social y viven del día. Yo no sé si en las cifras que presenta el presidente de la República se están tomando en cuenta estos aspectos. Lamentablemente no se hace, como digo, el análisis, se presentó a la cadena, ¿no es cierto?, diciendo el desempleo ha bajado y después seguramente hablaremos de pobreza o la extrema pobreza ha bajado, pero no analizamos estas otras razones. Y como usted dice, Licenia, efectivamente en el tema de migración, en el Ecuador estamos viviendo olas migratorias muy fuertes que creo que no les estamos analizando totalmente y la podemos ver por dos indicadores interesantes, por el número de gente que se está yendo y las deportaciones y todas las crisis familiares que se están dando, pero también por las remesas. Si vemos los últimos datos publicados del Banco Central, tenemos un crecimiento de las remesas histórico. Eso significa que más ecuatorianos están saliendo. No es que están ganando más los que ya han estado, lamentablemente. Es que más ecuatorianos están saliendo y esas remesas son las que están ayudando mucho al tema incluso de incremento de consumo de las familias y que por eso ayuda en algo el crecimiento de la economía también, pero que no es real. Nuevamente, no estamos generando ese crecimiento real en la economía y claro, te ayuda a salir del hueco, pero estamos a costa de ¿qué? De que nuestra familia, que nuestros ciudadanos estén yendo. Yo lo he dicho públicamente y en otros escenarios, lamentablemente con jóvenes uno conversa y dice, oye, yo me quiero graduar y quiero salir del país, porque no veo oportunidades aquí en el Ecuador. Entonces y por eso digo, creo que lo importante y lo responsable es analizar en conjunto estas cifras de empleo para generar una política pública mucho más certera y adecuada. Ayer el científico Inti Groneberg, no sé si usted tuvo oportunidad de checar lo que él había publicado en su Twitter, economista, pero sobre este tema hacía un análisis de datos y él decía, el presidente, y quiero conectarlo con lo último que usted mencionaba a propósito del tema remesas y migración. El presidente Lasso no le está diciendo la verdad a los ecuatorianos. La cifra de creación de 443,000 nuevos empleos desde mayo del 2021 a diciembre del 22 es incorrecta. Si bien es cierto que existió un incremento del porcentaje de empleo adecuado del 31.5 en mayo del 21 al 36% en diciembre del 22, esto se debe principalmente a la reducción de población económicamente activa en 2.4% y al aumento de la población económicamente activa en un 2.4%. La población con empleo en todas sus formas apenas aumentó en 157,000 personas. La composición del tipo de empleo también tuvo cambios. Empleo adecuado aumentó en 4.5, así como otros tipos de empleo no pleno en 4.4. El tema de la informalidad que usted mencionaba. Importante analizar las causas de la reducción, y ahí a lo que iba, ¿no? Importante analizar las causas de la reducción de la población económicamente activa. Una de ellas podría ser, dice Groneberg, la migración de compatriotas, así como también el incremento de la población económicamente inactiva, por ejemplo, que cada vez sean menos los miembros de un núcleo familiar que tengan la posibilidad de tener un empleo adecuado. ¿Qué decir con respecto de esta lectura que hace Inti Groneberg? Justo creo que la línea de lo que estamos conversando, ¿no? En estos minutos. Nuevamente, un análisis de mercado laboral tiene que analizar todas las formas de empleo que están contabilizados, es decir, empleo formal, subempleo, informalidad, empleo no pleno, población económicamente activa, porque nosotros, digamos, cuando estamos en el sector público y la política pública, somos muy hábiles para coger los datos que nos conviene decir y decimos, ok, por aquí parecería que las cosas están mucho mejor, pero no es así. Y justamente muchas familias también, hay muchos jóvenes que ya dicen, mejor ni busco trabajo y ya me dedico a estar en la casa o viendo qué hago. Entonces, claro, eso se considera también muchas de las personas y de la población económicamente inactiva. Entonces, sí necesitamos, como digo y ratifico e insisto, hacer este análisis. No estamos mejorando con las cifras de empleo, no se están generando este incremento de empleos que se está diciendo en la proporción de casi 500,000, bueno, 450,000, ¿no es cierto?, más o menos empleos. De acuerdo a estas cifras, ¿no es cierto?, son casi 150,000 nada más.
Entonces, el problema es que si seguimos en la burbuja creyendo que estamos creando estos 450, cuando en realidad son solamente 150, entonces no estamos direccionando la política pública. ¿Qué está pasando con las inversiones? ¿Qué pasa con la atracción también de inversión extranjera directa? Vamos a decir, estamos bien, entonces no necesitamos. Y no es así. Entonces, para generar empleo, y hay una cosa, Alexis y Licenia y los que nos escuchan, un tema importante. En el Ecuador, una de las cosas más complicadas ha sido justamente la creación de empleo. Desde el año 2014 el Ecuador no ha tenido generación de empleo y eso ha complicado también un crecimiento estructural de la economía. Hemos tenido ciertos crecimientos, pero que no han sido estructurales. ¿Y por qué? Porque no ha habido una política pública, no digo de ahora, de muchos años, para esta consolidación del mercado laboral. Pero si ahora seguimos insistiendo que ya hemos creado 450,000 empleos, cuando no necesariamente es así, entonces estamos, como digo, contando medias verdades a la ciudadanía que sí se necesita analizar. Y más si vamos viendo sector urbano, rural, pobreza, desigualdad, ahí vemos unas brechas todavía muy grandes que no se han podido solucionar y que creemos que se han solucionado o decimos que se han solucionado, pero lamentablemente no es así. En definitiva, entonces, quiere decir que el presidente no le está diciendo al país la verdad con respecto de la creación de empleos. Lo que yo no me gusta esa palabra, Alexis, no quisiera entrar en conflicto. Lo que yo diría es que los datos del INE efectivamente muestran una caída del desempleo, pero no en la proporción en la que quisiéramos, en la que se está anunciando, y no se está diciendo que está creciendo la informalidad, que la gente le toca llevar, ¿no es cierto?, el pan a sus casas viendo como sea, y la informalidad ha crecido en niveles que no habíamos visto desde el año 2007. Entonces, esos son los datos que creo que llevan a la reflexión para decirle a la ciudadanía, mire, algo por ahí está incompleto y necesitamos ir completando la historia. Ahora, por lo que usted ha expuesto, economista Artola, ¿se puede dar por cierto o no, o decir que es impreciso al menos, la afirmación del presidente de la República que dice que es la reducción más grande de la época contemporánea? Porque eso es lo que dice el presidente. ¿Eso es impreciso? A ver, si vemos los datos, como yo digo, si leemos solamente el dato de desempleo, efectivamente es el más bajo, porque si vemos en el año 2007, el desempleo era del 5%. Pero me quedo con su palabra de impreciso. ¿Por qué impreciso? Porque en el mercado laboral también tenemos otros temas. La gente, nuevamente, si yo no tengo empleo, tengo que buscarme como sea para darles de comer a mis hijos como sea. Entonces me voy a ir al mercado informal. Entonces sí creo que es impreciso, sí se necesita, ¿no es cierto? Creo que ser un poquito más directos con la ciudadanía, porque entender estos temas a veces no es fácil y claro, si me dicen yo me voy a creer, pero creo que lo responsable también cuando estamos en la función pública es poder decir, por aquí disminuimos, pero por aquí aumentamos y estamos trabajando para que esto que ha aumentado, este tema informal, ¿cómo lo vamos a mejorar para todos y todas? Entonces creo que por ahí se podría complementar también los análisis que se hacen desde el gobierno. Y respecto a la reducción de la pobreza, ahí también dio algunas cifras que no se reflejan, al menos no con lo que vemos día a día, ¿no? Lo decimos desde el punto de vista periodístico, pero si usted es la experta, las cifras que presentó el gobierno sobre reducción de la pobreza y desigualdad, ¿sí se refleja en la realidad? No, Licenia, lamentablemente no. Bueno, el presidente lo decía y hablaba claramente de extrema pobreza. Sí, la extrema pobreza en este momento, a diciembre del año 2022, está en el 8,2%, que sí, es una cifra que ya es menor de lo que vivíamos en el año o antes de la pandemia. Para tener los datos, en diciembre del 2019, la pobreza era del 8,9%, perdón, la extrema pobreza. Pero hay que analizar la pobreza. Y la pobreza, por ejemplo, está en el 25,2%, que todavía no ha logrado llegar a niveles de prepandemia. En la prepandemia estábamos en 25%, casi, pero no hemos logrado superar. Y en el tema de pobreza y extrema pobreza, yo sí creo que hay que hacer un análisis incluso tratando de desagregar, ¿no es cierto?, qué está pasando en el sector urbano y el sector rural, incluso para entender por qué todas estas movilizaciones sociales que hemos vivido en los últimos años. La pobreza, por ejemplo, a nivel nacional, como veíamos, es de 25,2, para quedarnos con esa edad. Pero en lo rural es de 41%. Entonces estamos hablando que estamos, ¿cierto?, por niveles casi del 15% adicional. Entonces creo que esos temas son los que nos tienen que llevar a la reflexión.
A nivel urbano, sí, estamos en 17, pero nuevamente, en nivel rural es en el 41. Y en la extrema pobreza nos pasa exactamente lo mismo. A nivel nacional estamos en alrededor del 8%, pero en el sector rural la extrema pobreza es del 17%. Entonces sí creo que necesitamos regresar a ver las políticas, qué está pasando en ese sector. Nos contentamos que la extrema pobreza haya bajado y que estamos a niveles de prepandemia, sí, de acuerdo, chévere. Pero ¿qué pasa con el sector rural? El sector rural sigue teniendo niveles de extrema pobreza que superan el 17%, que creo que eso nos tiene que llamar también a la sensibilidad social, a trabajar justamente con esas comunidades, rescatar todo este tema de la economía popular y solidaria, que la verdad, eso sí, creo que es una deuda de este gobierno, que no lo estamos viendo cómo reactivar esos sectores. A pesar de que el gobierno diga que es el que más inversión social ha hecho o va a hacer, ¿no? Porque habla de más de 13,000 millones de dólares, aunque en esa cifra se incluye lo que corresponde a salarios, que es gasto corriente. Sí, ahí sí, Alexis, yo ahí sí puedo decir que no estoy de acuerdo en cómo lo está presentando el gobierno, porque una cosa es inversión y otra es querer meter los sueldos y salarios dentro de la inversión. O sea, eso no puede ser comparable. Yo entiendo que tratan de transparentar las cifras y para el gasto público, pero una cosa es lo que gastas efectivamente, que teníamos inversión como tal. Ustedes recordarán, no sé, aproximadamente 5,000, 6,000 millones, pero ahora, pero quitando sueldos y salarios. Pero si ahora queremos subir sueldos y salarios, creo que eso sí es técnicamente incorrecto. Todas las cifras, los manuales que queramos ver, incluso de los mismos organismos como el Fondo Monetario, dicen no le metas ahí porque son dos cosas totalmente distintas. Entonces no se puede decir que es el gobierno que está gastando más en temas sociales. Y lamentablemente, si vemos lo que la gente está sintiendo, conversando con la ciudadanía, no está sintiendo eso. Y es lo que usted decía, Liceña, ¿está la gente sintiendo? No está sintiendo que la economía está mejorando, no está sintiendo que está llegando este tema del gasto social, porque no es eso. Entonces sí necesitamos ir, como yo decía al inicio, ir tratando de ver con ojos realmente críticos la realidad desde el sector público para poder orientar, para poder invertir adecuadamente, invertir en estos sectores que todavía están muy deprimidos. 17% de extrema pobreza sí nos tiene que llamar a la reflexión en un sector rural. Economista Artola, según el Banco Central, la reserva internacional o las reservas internacionales del país se ubicaron en 9.353 millones de dólares el 20 de enero de 2023. Se trata, dice el Banco Central, de su máximo nivel desde el inicio de la dolarización. Este alto nivel de reservas permite cubrir el 100% de los depósitos que mantienen las entidades públicas y privadas del sistema financiero nacional. Este nivel de reservas, ¿cómo se debe interpretar? ¿Cuán beneficioso es para la economía nacional cuando vemos que, por ejemplo, como yo decía al inicio de este espacio, que ni siquiera hay papel higiénico en las dependencias judiciales, que ni siquiera hay papelón para que puedan imprimirse las disposiciones, los escritos, etcétera, que no hay fondos para que se haga la limpieza en las escuelas y lo más grave de todo, que no hay medicamentos en el sistema público de salud? Senia, leí justamente ayer el comunicado del Banco Central en ese tema. A ver, yo creo que primero para que a veces la gente nos entienda qué es este tema de reserva internacional, y lo habíamos conversado en algún momento con Alexis en algún otro espacio cuando yo estaba en la gerencia del Banco Central. La reserva es importante, sí. ¿Por qué? Porque nos permite sostener la dolarización. Y yo sí puedo decir que tengo un criterio personal y técnico que en dolarización el Banco Central sí tiene que jugar el rol de ser el custodio importante de la dolarización, y la Reserva Internacional sí tiene que garantizar los depósitos y sobre todo la liquidez en la economía. Yo siempre lo he dicho con un ejemplo sencillo. La Reserva Internacional es como la billetera que yo tengo, ¿no es cierto? Como la cuenta de ahorros o la cuenta corriente que me permite cubrir todos los gastos. En una economía dolarizada, si el Banco Central no tiene una reserva internacional fuerte, yo creo que sí podríamos entrar en conflicto. En su momento, y en el mismo comunicado del Banco Central lo decían, en pandemia, ¿no es cierto?, estuvimos en niveles menos de 2,000 millones de dólares, y sí estuvimos, yo puedo decirlo ahora, en riesgo de que la dolarización se caiga porque había muchos problemas. Pero, aquí un pero muy grande. Yo sí creo, y lo he dicho públicamente, que el Banco Central sí puede hacer muchísimo más de lo que está haciendo actualmente. ¿Qué quiero decir? Hay elementos en la reforma que se hizo, ¿no es cierto?, en el año 2021, se dejó abierta la puerta para que el Banco Central sí pueda utilizar
cierta parte de sus recursos para reactivar la economía. ¿A través de qué? Ya no puede y no debe, y yo no creo que es lo correcto, prestarle directamente al Ministerio de Economía y Finanzas, porque llegamos a puntos complicados. Pero sí puede a través del sistema financiero, sí puede a través del mercado de valores, sí puede a través de las cooperativas. ¿Cómo? Otorgando créditos más baratos y que esos créditos lleguen a la ciudadanía, pero de una manera correcta. Por ejemplo, lo que usted decía, yo sé, yo entiendo que el tema de inversión pública es compleja, no tenemos ni papel higiénico, no hay, ¿no es cierto?, para la gente poderse atender en la salud, pero el Banco Central algo sí podría hacer ahí, reactivar, ayudar, apoyar. Creo que sí, hay espacio, legalmente lo puede hacer, y contentarnos con tener un nivel de reservas de 9.000 millones cuando tenemos otras necesidades, creo que no es lo adecuado. Creo que sí, deberíamos contentarnos cuando podemos como Banco Central hacer algo más. Sostener la dolarización, por supuesto, pero sí hay espacio legal y hay espacio en este momento de recursos para que el Banco Central sea un actor importante para que algo se pueda reactivar también la economía de una manera, como yo digo, real y sustentable, porque claro, los últimos datos nos muestran que estamos creciendo, sí, pero eso esperábamos, era lo mínimo que esperábamos después de la pandemia. Pero hay otra variable importante, la economía se está desacelerando. La economía se viene desacelerando desde el año 2021, segundo trimestre. Entonces, eso significa que no estamos creciendo adecuadamente y que necesitamos ahí, y yo sí creo y estoy convencida que el Banco Central puede ser un actor muy interesante. ¿Cuáles son los factores para que ocurra esa desaceleración en la economía, economista? A ver, yo creo que hay algunos factores. Primero, el tema de la guerra con Ucrania sí nos ha pegado. Ha habido ciertos temas, ¿no es cierto?, que no hemos podido salir. El incremento de ciertos commodities que nos ha complicado también nuestro proceso productivo. Las tasas de interés internacionales también para nosotros es una complicación. ¿Por qué? Porque nosotros ahora no atraemos tanta inversión, pueden irse a otros países que son más seguros, y para podernos endeudar, tanto desde el sector público como desde el privado, es mucho más costoso también. Y todo este tema de la inflación ha llevado también, perdón, de este tema de las tasas de interés ha llevado, ¿no es cierto?, a que haya de alguna manera una apreciación del dólar. ¿Qué significa una apreciación del dólar para nosotros? Que nuestras exportaciones se vuelven más caras. Entonces, como nuestras exportaciones se vuelven más caras, somos menos atractivos en el mercado internacional, nos compran menos. Pero una cosa que en cambio pasa es que es más atractiva las importaciones, podemos comprar más de lo importado. Y en la ecuación del PIB, del crecimiento económico y tal, las exportaciones entran con signo positivo, como yo digo, nos suma, pero cuando importamos nos resta. Pero hay una cosa súper grave, Alexis y Licenia, ¿por qué se ha desacelerado la economía? En el Ecuador, el 65% de la economía la mueven las familias, los hogares, lo que no pasa en otros países. Entonces estamos viendo lo que decíamos, no es que el consumo se ha reactivado del todo, no es que tenemos fuentes de empleo adecuadas, no es que podemos, ¿no es cierto?, tener esas facilidades. Entonces la gente no gasta. Entonces, si no consumes, si no generas este tipo de empleo, eso es un círculo que viene con el tema del crecimiento de la economía y te empiezas a desacelerar. Yo creo que en los próximos meses hay que revisar muy bien qué va pasando con el tema de la morosidad de tasas de interés, por ejemplo. Yo creo que nos estamos comiendo los ahorros, si es que ya nos comimos, y estamos tarjeteando mucho y están empezando a subir mucho ya el tema de morosidad. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y revisar qué va pasando en los próximos meses por ahí también. Usted hablaba de inversión. ¿Se puede saber cifras reales de inversión que han ingresado a la economía nacional o no? De la inversión extranjera. Así es, ajá. A ver, hasta el último dato que tenía bueno, no es del actualizado, pero es hasta el tercer trimestre del año 2022, habían llegado aproximadamente 900 millones de dólares. Eso ya les puedo confirmar. Entonces, todavía, esa es otra de las cosas. Decimos que es un gobierno en el que está apoyando mucho, hemos firmado muchos acuerdos de inversión, pero efectivamente, ¿cuánto ha llegado ya en concreto? Todavía no vemos esas cifras de manera tan fuerte. Entonces, ¿qué está pasando? Todavía el riesgo país ha bajado, sí, que es otra de las cifras interesantes, ha bajado, pero no tanto como esperábamos en una economía como la nuestra y con un gobierno como este también. Entonces, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando que todavía no logramos atraer esa inversión extranjera directa y que
como digo, es de muchos factores y ahí podríamos conversar mucho más, pero temas políticos también son complicados que todavía no está ayudando totalmente. Economista Artola, para finalizar, hace una semana salió un informe de la CELAC que indica que en el sistema financiero del Ecuador se lavarían alrededor de 3.500 millones de dólares. En el sistema financiero, dinero oscuro que provendría de varias actividades ilícitas como lavado producto del narcotráfico, lavado de dinero producto del narcotráfico, del tráfico de personas, del tráfico de armas, en fin, una serie de actividades ilícitas. ¿Qué tan difícil le es a las autoridades de control poder evitar que ese dinero sucio se lave y se lave precisamente en las instituciones financieras donde uno entendería que circula dinero lícito? Creo que acaba de topar un tema súper neurálgico, Licenia, porque creo que es indispensable poder medir eso. Cuando yo estaba en el Banco Central, hicimos algunas conferencias y algunos encuentros justamente para tener esta medición de cuál es el dinero ilícito que se está lavando en la economía ecuatoriana. Lamentablemente las nuevas autoridades no continuaron con ese proyecto y yo creo que era algo indispensable justamente para ver, porque hay algunos que pueden decir incluso que es hasta el 5 o 6% del PIB en el Ecuador que se está lavando. Entonces, si hay evidencia, en el Ecuador, por ejemplo, se manejan muchos billetes de 100, cuando el Banco Central no importa tantos billetes de 100. Entonces, algo está pasando, por algún lado está entrando eso y no necesariamente por fuentes lícitas. Y a veces lo que yo sí creo y que es una tarea pendiente es que el sector financiero ya tiene muchísimas regulaciones que te controla la UAFE, que te controla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, bancos dependiendo. Pero yo creo que el paso siguiente es controlar el sector real. Y ahí la Superintendencia de Compañías puede jugar un rol muy importante. ¿A qué me refiero? Si yo, Verónica Artola, voy al Supermaxi, por decir algo, a comprar $500 y pago en billetes de 100, la cajera del Supermaxi me coge nomás, no me dice, oiga señorita, ¿cómo así? Si yo voy a depositar esos $500 en billetes de 100 en cualquier banco, en cualquier institución, me piden un número de serie y todo, me hacen un seguimiento. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que algo está pasando todavía en el sector real, este tipo de negocios que sí necesitamos seguir trabajando mucho más, necesitamos seguir revisando, ¿no es cierto?, qué está pasando ahí. Y sí, yo creo que en el Ecuador hay mucho de ese dinero, cuánto no lo sé, creo que sí es un reto de las instituciones para poder seguir trabajando. Y antes de despedirnos, estoy revisando, no me quiero quedar, el tema de la inversión extranjera directa. Más o menos de lo que se ve aquí, inversión directa de la balanza de pagos en el Banco Central, en el primer trimestre del 2022 llegó 133 millones, en el segundo 675, que fue importante, pero en el tercero solamente 51. Entonces, como les decía, aproximadamente 900 millones de dólares que ha llegado en inversión extranjera directa al Ecuador hasta el tercer trimestre, del año 2022 de los datos publicados por el Banco Central. Muchísimas gracias, economista. Un gusto conversar con usted a los tiempos. Muy amable. Muy gentil, gracias. Un abrazo, economista. Gracias, Alexis Ilseña. Excelente día. Bueno, sí. Lo propio para usted, a la economista Verónica Artola, exgerenta del Banco Central, que ha estado con nosotros 8:40 minutos. Una pausa, no se vaya.